Bueno, la semana pasada fue el Congreso Nacional de Cirugía de Mano, la SECMA, que fue la 25 edición y fue en Segovia. Entonces vamos a presentar los trabajos que presentamos en Segovia. Hoy presentará Julio y Sergi Alabau y quizás si nos da tiempo pues también presento yo. Depende de cuánto se alargue o de las preguntas que haya, ¿vale? Entonces empieza tú, Julio, y luego que continúe Sergi. Vale, bueno, el trabajo que presenté en la SEGMA es un trabajo en el que comparamos las fracturas extraarticulares inestables de la base del primer metacarpiano. Es un estudio que compara las placas bloqueadas versus el uso de tornillos intramedular retrógrado. Bueno, las fracturas de la base del primer metacarpiano pueden ser fracturas extraarticulares e intraarticulares y nosotros nos basamos en este estudio en las fracturas extraarticulares, que es una fractura que está ubicada en la unión metáfiso-diaficiaria proximal y pueden ser ya sea fracturas transversas o oblicuas cortas. La deformidad clásica de este tipo de fractura es una aducción más flexión del fragmento distal y con una angulación en el ápex dorsal. La definición de fractura inestable es una fractura que tenga una angulación mayor a 30 grados y esta es una indicación quirúrgica para este tipo de fracturas. En cuanto a los métodos de fijación, pues se han descrito múltiples métodos de fijación, desde las agujas de Kirchner en sus diferentes disposiciones, bandas de tensión y las placas. Las placas bloqueadas, que son las que biomecánicamente han tenido mejores resultados, sin embargo, tienen una alta cantidad de complicaciones como rigidez y afección del aparato extensor y pues muchas veces tienen que retirar este tipo de placas. Bueno, este es un estudio retrospectivo en el cual se incluyeron a 51 pacientes. Los criterios de inclusión eran fracturas extraarticulares de la base del primer metacarpiano, ya sea transversas u oblicuas, y que hayan sido tratadas con placa y tornillo, que hayan tenido placa o tornillo, que hayan tenido un follow-up mínimo de 1 año. Y en el grupo de placas se incluyeron 29 pacientes, en el grupo de tornillo 22 pacientes. Fueron 27 fracturas transversas y 24 fracturas oblicuas cortas. La técnica quirúrgica para el grupo de los pacientes de placas se utilizó un abordaje dorsal sobre el primer metacarpiano con un promedio de herida de 4.2 centímetros. Realizando una reducción abierta y una fijación se utilizó una placa bloqueada de 2.4 milímetros y bueno, todas las cirugías fueron realizadas por un mismo cirujano y para el manejo postoperatorio se utilizó solamente un vendaje suave y se permitió el regreso a actividades entre las 3 y 4 semanas. La técnica quirúrgica utilizada para el tornillo endomedular fue la técnica de axial strutting, la cual ha sido descrita previamente por el doctor Piñal en un trabajo sobre todo para fracturas de falanges y también de metacarpianos, pero sin embargo no para este tipo de fracturas de la base del primer metacarpiano. Esta es la maniobra de reducción que realizamos, la cual consiste en introducir una aguja de Kirchner hasta antes del foco de fractura, con el pulgar sostener la base del primer metacarpiano y utilizando la aguja de Kirchner como un joystick, realizar la reducción y una vez tenida la reducción, se pasa por completo la aguja de Kirchner. La incisión en promedio fue de 0.5 centímetros y de manera percutánea se introduce el tornillo canulado por medio de la guía y bueno, se utilizaron tornillos canulados de 4 milímetros. Bueno, se observa ahí cómo queda una reducción anatómica y cómo queda completamente dentro del cartílago articular, respetando la articulación. Para el postoperatorio de este grupo, igualmente se utilizó un vendaje suave durante 1 semana y se inicia el balance articular postoperatorio inmediato. Y el regreso a actividades sin restricción fue en promedio entre las 2 y 3 semanas. En cuanto a los resultados, bueno, de los 51 pacientes que se incluyeron,
44 fueron hombres, 7 fueron mujeres, con una edad media de 30 años. El follow-up medio fue de 39.8 meses. Y bueno, se observó una diferencia significativa fue en el tiempo medio de quirúrgico, obteniendo 18.9 minutos para el grupo de los tornillos y las placas de 44.4 minutos. En cuanto al balance articular y fuerza, bueno, no se encontró ninguna diferencia significativa entre ambos grupos, entre los tornillos y las placas, ni cuando fue comparado con el pulgar contralateral. A los 3 meses de seguimiento, la fuerza entre ambos pulgares era comparable. El regreso a actividades, todos los pacientes volvieron a su actividad laboral deportiva sin limitaciones. Y en el grupo de las placas tardaron 32 días y en el grupo de tornillos fue un promedio de 22 días, encontrando aquí una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a función y el dolor, que se utilizó la escala de EVA y el Quick Dash, a los 3 meses de seguimiento, el dolor entre ambos pulgares y la función era comparable entre ellos. En cuanto a las mediciones radiográficas, a todos los pacientes se le tomó una tomografía a los 3 meses de seguimiento, en el cual 92% de estos pacientes se podía observar puentes trabeculares óseos, observando consolidación, y igualmente radiográficamente se restituyeron los parámetros medidos como la angulación del metacarpiano y la longitud del mismo metacarpiano. Y la superficie articular, bueno, en este mismo TAC se midió la superficie articular del cartílago articular de la cabeza del metacarpiano, dando un promedio de 221 milímetros, y de la misma manera se midió la superficie del cartílago articular ocupada por el tornillo de 4.0 milímetros, la cual dio un 16%. Hay estudios que sugieren que cuando está afectada el 20% del cartílago articular de la después de la articulación, predispone a la osteoartrosis. Entonces aquí en teoría está el 16%, lo cual está por debajo de eso. Complicaciones, no hubo ninguna complicación intraoperatoria, no se abandonó ninguna de las técnicas. Hubo una complicación dentro del grupo de las placas, una infección de tejidos blandos, la cual se trató con antibiótico por 1 semana. Y bueno, en 13 pacientes del grupo de las placas se requirió el retiro de la placa secundaria a rigidez y problemas de rigidez y limitación de movimiento por el espacio extensor. Como conclusiones, encontramos que la fijación con tornillos es superior a la placa bloqueada en 3 aspectos: en el menor tiempo quirúrgico, el regreso temprano a actividades y trabajo, y menos procedimientos de revisión para el retiro de material. Es por eso que consideramos que es una alternativa segura para el tratamiento de fracturas extraarticulares de la base del primer metacarpiano. Y como limitantes, pues bueno, son los pacientes, los pacientes no fueron aleatorizados para el tratamiento de este estudio. El seguimiento postoperatorio es corto, por lo cual se necesitan más estudios a largo plazo para determinar si esto puede causar o no complicaciones como la osteoartrosis. Y bueno, eso es todo sobre este estudio. Ángelo, Trino o Victoria, que es la primera vez que veis la presentación, me interesa saber vuestra opinión y si tenéis alguna pregunta al respecto. No, más que una pregunta es, bueno, es que dentro de las indicaciones de las fracturas, evidentemente no son articulares, pero qué tan cerca porque una vez tuvimos esa conversación, qué tan cerca de la articulación trapecio metacarpiana se puede hacer esta síntesis. O sea, mira, tiene 5 milímetros, puedes poner el tornillo porque hace distensión y fija la fractura, o hay un límite en esa indicación. Y si se puede usar 2 tornillos, también es otra pregunta. Yo creo que por definición las fracturas intraarticulares son excluyentes, y las fracturas extraarticulares
habitualmente lo más normal es que sean oblicuas cortas o transversas. Cuando son transversas suele haber por lo menos entre 8 y 10 milímetros de distancia a la articulación, y cuando son oblicuas cortas, generalmente el vértice de la fractura va de distal a proximal y de volar a dorsal. Como generalmente el tornillo entra de atrás adelante, hay suficiente espacio para sintetizarlas. Es decir, yo no diría que cuánta distancia tiene que haber hasta la articulación, sino si es extraarticular. Si es extraarticular, dependiendo de la dirección del tornillo, yo creo que prácticamente todas son sintetizables por este método. Vale, eso. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, sí, se podían poner dos. Y si sueles poner dos en vez de uno solo. Bueno, de hecho, Rotaciones, etcétera. bueno, en reconocimiento al doctor Piñal, yo cuando estuve con él no lo vi hacer esta técnica, pero por lo visto él utilizaba esta técnica en los primeros metacarpianos. Lo que pasa que cuando nosotros lo publicamos, ellos todavía no lo habían publicado. Y él lo hace con varios tornillos. Yo creo que con un tornillo es suficiente, y de hecho la sensación que siempre he tenido es que cuando bajas el tornillo, como la superficie articular de la base del meta es tan ancha, con un solo tornillo incluso consigues que el meta se alargue. Sí, se puede utilizar más de un tornillo, pero no creo que sea necesario. No otorga beneficio. Vale. Ángelo, Victoria, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo una. Si tenemos un poco de conminución, ¿también ocupa tornillos, no? Sí, por esto que le comentaba a Trino, que incluso con conminución, en este caso, como la base del meta es tan ancha, lo que sucede generalmente es que el tornillo no hace compresión, hace como una especie de strut interno, e incluso consigues darle mayor longitud, y el tornillo lo único que hace es como un enclavado endomedular. Entonces, sí, le da la morfología que corresponde y lo estabiliza, no hace compresión. O sea, el problema de la conminución es que, claro, si estos tornillos tocan contra la cortical, hacen compresión y acortan la fractura, pero en este caso no sucede. Vale. Bueno, Victoria acaba de empezar y está tímida, o sea que supongo que no va a querer hacer ninguna pregunta. No, iba a consultar, en realidad tenía la misma consulta que tenía, que fue sobre si habían puesto en algún caso dos tornillos o si siempre era uno, y si tenían alguna medida estándar para el diámetro y del largo del tornillo, o si variaba dependiendo de la fractura. Con estos tornillos es importante hacer un poquito de pre-planning quirúrgico y medir la longitud del meta, porque así como los tornillos HPS se pueden hundir mucho, estos tornillos más gruesos generalmente ya no se pueden hundir tanto, porque el destornillador si no hace un agujero muy grande en la cabeza del meta. Entonces tienes que hacer un poco de pre-planning. Y, por ejemplo, el otro día operamos una base del meta con esta técnica y utilizamos un tornillo de 3,4 era, o de 3, no era de 4 porque era una chica jovencita y el meta era más pequeño. Y otra cosa que es curiosa es que yo esta técnica la empecé a utilizar en niños o en adolescentes, porque supongo que por las características del hueso, este tipo de fracturas, si revisas los pacientes, generalmente todos son o adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? Ves poca gente mayor con este tipo de fractura. No sé, es una casualidad, pero... Sergi, si quieres presentar tú ahora. Intentar apagar el micro porque se escucha el retorno. Hola, buenas. A ver. Voy yo, ¿me habéis dicho? Sí.
Tienes que darle a compartir pantalla. Voy. ¿Veis ya? No, igual, Julio, no sé si puedes dejar de compartir la pantalla, si eso se puede hacer. Vale, ahora sí, perfecto. Vale. Pues nada, buenos días. Yo os... aumentar la... ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. A aumentar las indicaciones en caso de fracturas de falange proximal que tenían un patrón de fractura inestable, ¿no? A ver, todos sabemos que la mayoría de fracturas de falange proximal pues pueden ser tratadas de forma conservadora, sin embargo aquellas inestables o intraarticulares con desplazamiento pues se benefician de un tratamiento quirúrgico, básicamente por la estabilidad y la movilización precoz que le podemos ofrecer al paciente. Se pueden utilizar reducciones cerradas y agujas, cirugías abiertas con placas, tornillos, pero realmente no hay un consenso y cada una tiene pros y contras. Desde hace ya unos años se están utilizando los tornillos endomedulares con unos resultados excelentes, tanto en movilidad como a nivel radiológico. Sin embargo, se indican para fracturas que sean estables, podríamos decir estabilidad axial, es decir, fracturas transversas o oblicuas cortas, y en cambio se les aconsejan para fracturas extraarticulares que sean oblicuas largas, estiloideas o conminutas, así como fracturas articulares. Bueno, la idea era revisar pues, nuestros resultados indicando la técnica de tornillo endomedular en fracturas inestables o en fracturas cerca de la articulación. Hicimos un estudio retrospectivo tanto clínico como radiográfico con 21 pacientes con fracturas de falange proximal inestables tratadas de forma quirúrgica con tornillo endomedular retrógrado. Como fracturas inestables, pues definimos lo que hemos dicho, fractura espiroidea, oblicua larga o conminuta, aunque en esta serie también incluimos 4 casos límite, estas 2 fracturas conminutas a nivel de la metacarpofalángica y también 2 fracturas oblicuas cortas que afectaban a la articulación interfalángica, bueno, estaba muy cerca de la articulación. Bueno, pues en total 21 pacientes, 12 mujeres, edad media 38 años, 43% con afectación de mano dominante y había algunos accidentes laborales y deportivos. En todos los casos se hacía primero la reducción manual de la deformidad, siempre tratando de la malrotación o el acortamiento y luego la fijación con los tornillos sin cabeza, utilizando una técnica clásica RIX, una abordaje dorsal mini open, un split del extensor y una vez ya reducido, pues luego se fijaba con un tornillo de 2 o 2,4 milímetros, depende del caso. Como norma general, lo más importante es conseguir una buena reducción intraoperatoria y a la hora de introducir pues, el tornillo conseguir una buena estabilidad para que no se colapsen estos patrones inestables. Esto lo hacemos en muchos casos con una pinza de reducción de forma percutánea, siempre perpendicular al foco, o en algunos casos incluso con algunas agujas de Kirchner también perpendiculares. En las fracturas oblicuas cortas, que estaban cerca de la interfalángica proximal, siempre utilizamos un tornillo lo más pequeño posible, de 2 milímetros, con el objetivo de evitar que se explotara la cabeza de la falange. Y en estos casos siempre lo más importante pues, es la reducción, que es lo que más cuesta. En cambio, en las fracturas conminutas con extensión a la metacarpofalángica, hombre, la técnica es diferente. Primero siempre utilizamos unos tornillos que cierren la zona articular a nivel de la base, habitualmente un par, una zona más volar y una zona más dorsal, y una vez ya estabilizada la zona de la base, se introduce el tornillo endomedular de la forma tradicional, pero solapando los 2 otros implantes. Bien, a nivel postoperatorio los pacientes empiezan a mover enseguida, tanto activo como pasivo. La sindactilia sí que se recomienda hasta la 3ª semana, sobre todo por el tema de la rotación del dedo. Y a nivel de evaluación, pues miramos clínicamente el balance articular con el TAM, el grip, si había alguna malrotación,
Y a nivel radiológico, pues el tiempo de consolidación, si había algún acortamiento, alguna angulación importante, o si había complicaciones como migración de tornillos, defectos articulares, o si había habido alguna cirugía de revisión o distracción del material. A nivel subjetivo miramos la funcionalidad con el kick-touch y el dolor con el VAS. Y bien, como resultados, pues en seguimiento promedio de 14 meses no tuvimos ninguna complicación intra-postoperatoria. La cirugía fue rapidita, media horita como mucho de cirugía de promedio. No se cambió ninguna técnica inicialmente planificada, ni en ningún caso requirió ninguna cirugía de revisión o de retirada. El balance articular, como podéis ver aquí, fue muy bueno, realmente similar a la extremidad contralateral no operada a los 3 meses. Y todos los trabajadores reanudaron las actividades y también los deportes en un plazo de unas 6-7 semanas aproximadamente, con un GLI muy bueno, 94% respecto al contralateral, y con muy poco dolor y muy poca disfuncionalidad. A nivel de consolidación, se consiguió entre la 5ª y 6ª semana, la mayoría de casos con formación de callo óseo, con unos parámetros radiológicos realmente muy buenos, muy poca angulación sagital ni ninguna malrotación. Acortamiento en ningún caso excepto este caso, que era una fractura extraarticular conminuta, donde al final colapsó unos casi 3 milímetros, sin embargo, clínicamente no repercutió en nada, tenían una extensión completa sin una extensión larga. No vimos ninguna migración ni aflojamiento del material, ni ningún signo de condrolisis ni osteoartritis en el último control radiográfico. Y bien, pues desde que Herbert describió la técnica del tornillo endomedular para el escafoides, se ha popularizado para las fracturas de metacarpianos y también para las fracturas de falanges, pero como hemos dicho, se indica básicamente para fracturas estables. Sin embargo, el doctor Piñal, como ha dicho Julio, describió la técnica del axle strating, que permite solventar los casos más inestables o con menos aporte de columna de rigidez. La técnica RIGS nos da la ventaja de la estabilidad mecánica. Eso nos permite mover rápido. El abordaje es mini-invasivo, con lo cual no dañamos el periósteo y se desvasculariza mucho menos. Y todo esto al final se traduce en menor rigidez y menos adherencias del tendón. Como conclusiones del trabajo, pues podríamos decir que consideramos que la técnica RIGS es una buena alternativa a la reducción abierta o incluso a la percutánea con agujas, en fracturas también inestables, es decir, espinoideas oblicuas largas y conminutas. Los resultados clínicos y radiológicos han sido muy buenos y hemos visto una minimización de las complicaciones asociadas. Es verdad que se puede considerar para algunas fracturas cerca de la articulación, sin embargo, yo creo que debemos individualizar cada caso y tenemos que pensar que son casos pues, más complejos de tratar. Como limitaciones, pues el diseño retrospectivo, la muestra pequeña y el tiempo de seguimiento corto, aunque evidentemente no se puede descartar osteoartritis a largo plazo, pero el tiempo nos dirá. Eso es todo. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Por sí, es algo que todavía comentamos. El punto de entrada de la articulación interfalangea proximal reviste el tener que incidir sobre la bandeleta extensora central. Complicaciones posoperatorias yo no he visto, no sé qué no he visto, pero no sé si alguno ha descrito que desarrollan después un déficit, un butonier por lesión del extensor. Y sé que en partes blandas, pues más bien ofrece beneficio esta técnica, pero no sé si has visto casos, si has tenido alguna complicación de haber tocado el extensor. Personalmente no he tenido ningún caso que tenga una extensión lag importante. Incluso siempre la duda era ¿no? si se cortaba la falange, aparte de la bandeleta central, si se cortaba la falange, si podía quedar algún déficit. Y la verdad es que no tengo esta experiencia. Es verdad que sí que al inicio, no te voy a decir que no, les cuesta las primeras semanas. Los primeros días postoperatorios parece que les cuesta, pero a la que hacen un buen trabajo de extensor, la verdad es que lo solventan muy bien. El artículo del doctor Piñal, sí, perdón, el artículo del doctor Piñal incluso describe la introducción anterógrada de los tornillos. Sí, esto siempre hay mucha discusión. A ver, lo que está claro es que si tú haces la síntesis en flexión máxima, tanto de interfalángica proximal como de interfalángica distal, la bandeleta central, lo que es la inserción de la bandeleta, te queda lejos del punto de entrada. Si tú no haces la síntesis con el dedo muy flexionado,
sí que es verdad que la puedes dañar y luego podría ser un problema, pero en estos casos yo creo que no la dañas en el punto de inserción, que es lo preocupante. Hacer un abordaje longitudinal y lo más pequeño posible, tal vez, también. Luego, respecto al anterógrado, yo creo que sí que es una técnica que se puede hacer, de hecho cada vez se está haciendo más. Hay dos formas de hacer el anterógrado, una es a través de la articulación y la otra es por el lateral de la articulación. Y, hombre, la que atraviesa el meta y la falange, vale, preservas la bandeleta, pero te estás comiendo una parte importante de cartílago tanto en la falange como en el meta, y además va por el centro. La forma que entras por la articulación solo en la falange quizás sí que tiene más sentido, porque no dañas la bandeleta central. Además, preservas bastante bien el cartílago porque puedes entrar dorsal o lateral y no dañas el cartílago del meta. Además, si lo piensas, el cartílago de la base de la falange en proporción lo que dañas es mucho menor que respecto a la falángica, que es una articulación mucho más pequeña. Pero como algo positivo respecto al retrógrado es que quizá el abordaje dorsal permite dañar menos cartílago y en una zona que no es de carga. Yo creo que las dos opciones son válidas y cada fractura te puede ayudar una técnica a otra. Guay. Pero en principio no hemos visto complicaciones. No sé si Sergio tiene alguna. Sí que es verdad que si tú comparas los resultados de una fractura de un metacarpiano con un tornillo retrógrado, con las fracturas de una falange proximal con un tornillo retrógrado, yo creo que son mucho más agradecidos los metas que las falanges. Y eso básicamente se debe a la articulación por la que estás entrando. Quizá luego los resultados a nivel objetivo y con tiempo de evolución sean cercanos, pero sí que es verdad que por lo menos la sensación que tú tienes en el postoperatorio, la evolución del paciente, no es tan simple como un metacarpiano, que prácticamente es que el paciente no necesita volverte a ver, necesita que le quites el punto y prácticamente no necesita volverte a ver. Y sin embargo, con las interfalángicas sí que tienes que ver al paciente, a veces tienes que explicarle que tiene que forzar un poquito más la flexión pasiva, hay que estar un poquito más pendiente. Yo personalmente, a no ser que la fractura sea muy distal, últimamente hago más anterógrados que retrógrados. Si la fractura es más distal o diafisaria, claro, es que el tornillo retrógrado va tan directo que prácticamente el tornillo te reduce la fractura. Sí que es verdad que desde anterógrado muchas veces necesitas más de un tornillo, porque como la fractura en la base pues suele ser un espacio muy ancho, ahí a veces tienes que poner hasta más de un tornillo. Pero esa es una sensación, no es nada objetivo, es una sensación que yo tengo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En el postoperatorio de las falanges es mucho más complicado y a veces les tienes que hacer algún ferulaje porque les queda el flexo, les cuesta, pero a los 2 o 3 meses luego sí que el resultado es bueno, pero les cuesta mucho más que en el meta, que como tú dices, es que los pacientes no necesitan casi ni fisioterapia, es que lo hacen solos. Sí, no, eso está claro. Si tú lo comparas con una placa o con cualquier otro método de osteosíntesis, el tornillo, vaya, yo creo que siempre va a salir ganando. Para ponerse en según qué fracturas una placa, casi prefiero tratamiento conservador, bien ferulizado y el resultado muchas veces es mejor. Yo creo que este es un tema súper interesante y de ahí surgen varias preguntas que muchas veces hemos hablado, pero que a veces es difícil poder hacer estudios objetivos en cuanto a ello, que muchas veces es lo que dice Sergi, que incluso sin una alineación radiológica perfecta, los resultados clínicos son muy buenos. Incluso con acortamientos de algunas fracturas no hay tanto déficit de extensión como los artículos clásicos comentaban. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, evidentemente, cuando es una fractura articular, hay que reducir primero el segmento articular y luego el extraarticular, pero que a lo mejor hay que tener en cuenta que la imagen radiológica es verdad que tiene cierta importancia,
pero no lo es todo, porque al final si tú le das una síntesis estable, le dejas mover rápido, la mayoría de los pacientes tienen buen resultado. O sea que eso es una cosa a tener en cuenta. Si cómo de perfecta ha de ser esa reducción radiológica para que el resultado clínico sea bueno. Que en nuestra experiencia no ha de ser perfecto. Eso es una cosa a tener en cuenta. No sé si tenéis alguna otra pregunta, Ángelo o Victoria. Vale, pues nada, lo dejamos aquí porque ya llevamos bastante rato. Voy a detener la grabación